Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar una charla referente a la detección de gases con los equipos MSA Altair 4X y 5X. Nos vamos a enfocar en el uso, el manejo. Igualmente vamos a tener unos conceptos básicos de mediciones de atmósferas. ¿Cuál va a ser como nuestra agenda el día de hoy? Vamos a iniciar con una introducción al monitoreo de gases. Vamos a ver cuáles son las variables que afectan esa medición, cuáles son los tipos de gases que vamos a medir con sus propiedades y efectos, la terminología utilizada, cuáles son las recomendaciones generales y también nos vamos a entrar un poco en lo que es el uso como tal del equipo y finalmente vamos a hacer una simulación práctica. Si tienen alguna pregunta la pueden ir formulando a través del chat y pues paulatinamente se les van a ir contestando. Es muy importante que tengamos en cuenta que a partir de este momento no se van a aceptar ingresos de personas que se quieran conectar porque esta capacitación es evaluable. Entonces, si no están desde el principio, pues se va a complicar un poco el tema de la evaluación. Esta evaluación se hace a través de un link finalizando la charla y allí también ustedes se van a registrar. Les pedimos el favor que se registren con los nombres en mayúscula, igual que el nombre de la empresa, a fin de que tal cual se registren, así mismo van a salir en las certificaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Iniciemos entonces con una parte un poco más de, digámoslo así, de marco teórico para que podamos refrescar algunos términos y pues reconocer realmente cuál es la importancia de realizar esta medición de gases. Nosotros somos una empresa, ProSoinSAS es una empresa que se dedica a la distribución de equipos de medición. Adicionalmente tenemos nuestro laboratorio de calibración acreditado por ONAC y los equipos que nosotros distribuimos son particularmente los de MSA. ¿De dónde nace el origen o de dónde es el origen de estas mediciones? Nosotros empezamos en 1914 con Thomas Radian y George Herman, que fueron como los pioneros en todo el tema de las mediciones. ¿Por qué? Porque en esta época todo lo que era el tema de la minería era muy empírico. Entonces eso acarreaba que los riesgos, a pesar de que se sabía que existían, pues no se manejaban de la mejor manera. Entonces había muchísimos temas de fallecimientos, de pérdidas materiales, de pérdidas humanas a causa de accidentes ocurridos por la falta de control de los gases que se producían en diferentes tipos de actividades. Entonces nace como la necesidad de validar cómo se pueden medir, ¿sí? Cómo podemos, si bien no eliminar el riesgo como tal, sí mitigarlo de tal manera que el trabajo pueda llegar a ser mucho más seguro, tanto para nuestra planta física, por decirlo así, como para nuestros trabajadores. Entonces ellos empezaron con todo este tema validando cómo era la posibilidad de no dejarlo simplemente a la naturaleza, porque no sé si ustedes lo sabían que inicialmente esto se hacía con un ave que se ingresaba a los espacios donde se iba a trabajar. Si el ave sobrevivía, se les permitía ingresar a los trabajadores. Si el ave no sobrevivía, pues había un tema de detección de gas. Pero se estaba buscando la forma de hacerlo de una manera más profesional, por decirlo de alguna forma. Desde allí nace la idea de empezar a validar cuáles son esos gases que se producen, cómo los podemos medir, cómo los podemos controlar y cómo podemos mantener a salvo nuestros trabajadores. Actualmente, MSA tiene presencia a nivel mundial. Tenemos tanto distribuidores como filiales, tenemos venta directa de tanto de los equipos como de los elementos de protección personal y elementos de protección respiratoria que se manejan en las diferentes industrias. ¿Mm? Como les comentaba hace un momento, inicialmente, digamos hace unos 100 años, la detección de gases se hacía de una manera muy empírica, ¿sí? O sea, no se tenían mecanismos que realmente nos permitieran saber qué tipo de gases estaban presentes y en qué concentraciones. Simplemente sabíamos si existía o no existía presencia de metano gracias a la capacidad de ciertos animales de detectarlo.
pero no se estaba midiendo de manera adecuada, por ende la protección que brindaban este tipo de mecanismos era mínima. ¿Por qué es importante medir los gases? Porque cada tipo de gas tiene cierta consecuencia, bien sea en la salud o en la seguridad que se tiene dentro de las instalaciones. Algunos químicos tienen propiedades de advertencia, entonces de esta manera ellos se pueden detectar fácilmente. Digamos, hay algunos gases que se pueden oler, otros gases que se pueden sentir, pero muchos de estos gases que pueden llegar a ser tóxicos, explosivos, no se pueden medir de esa manera. ¿Sí? Entonces, si están presentes en cantidades significativas y el cuerpo humano no es capaz de detectarlo con ninguno de los 5 sentidos, ahí es donde esos gases se convierten en gases realmente peligrosos. ¿Por qué debemos medir nuestros espacios? ¿Por qué es importante el monitoreo de gases? Primero, por protección personal, ¿sí? Debemos detectar si hay de pronto un enriquecimiento en la atmósfera de oxígeno, que es igual de peligroso la deficiencia de oxígeno. O sea, debemos saber que estamos trabajando con unos niveles de oxígeno óptimos para que no tengamos afectaciones a la salud. También por temas de poder detectar una explosión, ¿sí? Entonces debemos saber cuál es la concentración de esos gases para saber en qué momento esos gases se pueden llegar a convertir en peligrosos para nuestra salud o protección personal. Y por salud ocupacional existen ciertos, digámoslo así, permisos de trabajo que se pueden dar de acuerdo a las características de los espacios donde vamos a trabajar. Entonces, el área de salud ocupacional debe determinar qué tipo de personas pueden trabajar en determinados espacios, por cuánto tiempo pueden trabajar en estos espacios y asimismo pueden determinar qué tipo de elementos de protección personal necesitan para que ese riesgo que están corriendo al trabajar en ciertos tipos de espacios se puedan minimizar y la persona y las instalaciones igualmente no sufran afectaciones. ¿Qué es un gas y qué es un vapor? ¿Listo? El gas es una agregación de la materia, es decir, algo que sale intrínsecamente desde la materia. Y el vapor ya es como ese mismo elemento, pero en un estado gaseoso, es decir, cuando llega a un punto un punto de ebullición en donde se convierte en un vapor. Cuando vamos a hacer monitoreo, debemos tener en cuenta diferentes variables. O sea, no solamente debemos medir por medir, o sea, solamente hacer una medición, sino debemos tener en cuenta que esas mediciones pueden variar de acuerdo a diferentes tipos de momentos. Entonces debemos tener en cuenta la densidad, debemos tener en cuenta la presión del vapor de ese gas que vamos a medir, debemos tener en cuenta la gravedad específica, si este elemento es soluble o no es soluble en agua, la temperatura ambiental y obviamente la dirección del viento, porque todas estas variables nos van a poder, digamos, significar una variación en el gas que estamos midiendo. Entonces debemos tenerlas en cuenta para poder hacer una medición realmente efectiva. Dentro de la primera variable, que es la densidad, debemos tener en cuenta la densidad específica digámoslo así, la densidad general y la densidad relativa. ¿Por qué? Porque sabemos que la densidad es masa sobre volumen, pero como estamos hablando de un gas, tenemos que ponerla más en contexto. Entonces vamos a mirar cuál es el peso del gas objetivo que estamos midiendo sobre cuál es el peso del aire, porque hay gases que pueden llegar a ser más livianos que el aire, hay otros que son más pesados que el aire y otros que a su vez pueden llegar a tener el mismo peso. Entonces, ¿esto en qué interfiere? En cómo vamos a realizar la medición. O sea, no es lo mismo medir metano a medir monóxido o a medir propano. Esto nos va a indicar en qué posición debemos tener el detector dependiendo de cuál sea el gas objetivo que estamos manejando. En este caso, de los Altair 4X y 5X, como son detectores que nos permiten medir diferentes tipos de gases, debemos hacer mediciones tanto a nivel alto, a nivel medio y a nivel bajo para poder detectar tanto los gases que son más livianos que el aire
Es decir, que pueden estar ubicados sobre nosotros, los que tienen el mismo peso del aire, que son los que pueden estar a la altura de nuestra respiración, y aquellos que son más pesados que el aire, que pueden estar por debajo de nuestra respiración, porque cada uno puede ser igualmente peligroso si no lo medimos de manera adecuada. Otra de las variables es la presión del vapor. La presión de vapor o la saturación es la presión que se mide dependiendo de la temperatura a la que estemos trabajando, porque recuerden que el vapor es lo que se genera cuando ese elemento llega a un punto, digámoslo así, de ebullición. Entonces vamos a tener un elemento que puede estar en una fase líquida y el vapor se puede encontrar en equilibrio. Entonces debemos saber qué tan, o sea, esto nos va a permitir saber qué volatilidad tiene un líquido. Entre más alta sea la presión de un químico, este se puede evaporar, digamos, de manera más rápida y puede ser transportado en el aire de una manera más rápida. Entonces, eso va a hacer que este gas pueda llegar a ser, digámoslo así, un poco más difícil de detectar si no tenemos como la variable bien identificada. Aquí hay un ejemplo de cómo puede ser la presión del vapor en dos tipos de gases combustibles. Entonces vamos a ver que la presión del vapor del queroseno es mucho más baja que la presión de la gasolina. Entonces si vemos, la gasolina se puede difuminar o se puede propagar, digámoslo así, por el aire de una manera mucho más rápida que lo hace el queroseno. La siguiente variable que es importante recordar es la solubilidad en agua. ¿Qué es la solubilidad en agua? Es la medida que, o sea, es lo que nos permite saber si ese elemento que estamos midiendo, si ese gas que estamos midiendo, tiene la capacidad de disolverse en un determinado, valga la redundancia, solvente, para saber, esto más que todo es para saber cómo vamos a reaccionar en el momento en que encontremos presencia de este tipo de gases. La temperatura ambiental también es una variable supremamente importante. Por lo que hablábamos hace un momento, debemos saber si la temperatura en la que estamos trabajando nos permite determinar cuál es el grado calórico de la materia y cómo se comporta en condiciones frías, porque no es lo mismo en condición fría que en una condición mucho más caliente, ¿sí? No se va a evaporar a la misma velocidad y una vez el gas se evapora es más difícil de detectar. Entonces tenemos que tener también muy en cuenta cuál es la temperatura del lugar donde estamos desarrollando la labor. Aquí estamos viendo cómo puede comportarse un gas cuando estamos trabajando a una temperatura por debajo del punto de ebullición y cómo podría difuminarse ese gas cuando trabajamos en una temperatura por arriba del punto de ebullición. Entonces, si estamos en una temperatura más arriba del punto de ebullición, esto hace que el gas se disperse más y sea un poco más difícil de detectar. Este es uno de los puntos más importantes que vemos y es la dirección del viento, porque independientemente de que estemos trabajando en un espacio confinado o no, la dirección, siempre va a haber corrientes de aire, ¿sí? Porque tenemos que tener algún tipo de ventilación en el espacio. Entonces debemos tener muy en cuenta cuál es la dirección del viento en donde estamos realizando la medición. Les pongo un ejemplo. Estamos midiendo acá, pero resulta que la dirección del viento va hacia allá y la exposición del gas está en esta parte. Si el viento está hacia allá y nosotros estamos midiendo esta parte, pues obviamente la medición no nos va a dar igual que si estamos haciendo la medición al lado contra el viento. ¿Sí? Si estamos haciendo la medición al lado contra el viento, puede que logremos detectar la presencia del gas de una mejor manera. Entonces debemos tener muy en cuenta en el momento que realizamos la medición cuál es la dirección del viento para saber hacia dónde se puede estar dirigiendo el gas. Bueno,
Aquí vamos a hablar un poco sobre esas conclusiones. Estos son temas que de pronto ya los hemos manejado porque venimos trabajando hace algún tiempo con temas de trabajo en ciertos espacios que pueden llegar a tener ciertas características para que nos den esos permisos y que ya debemos tener unos conceptos básicos de medición. Pero es muy importante que periódicamente nos estemos como fortaleciendo, estemos recordando cuáles son esos conceptos básicos y que podamos empezar como a tener esa conciencia de que no estamos hablando simplemente de cumplir una norma o de cumplir un requisito al momento de realizar la medición de los gases que están presentes en nuestro lugar de trabajo, sino que es realmente un proceso o una actividad muy necesaria para protegernos nosotros mismos como trabajadores, para proteger a nuestros compañeros, para proteger incluso las instalaciones y en ocasiones también a nuestro entorno, porque recordemos que si se llega a producir una reacción en cadena por algún tipo de fuga que no esté controlada, no solamente vamos a afectarnos a nosotros, a la empresa donde trabajamos, sino también a nuestros vecinos y a las personas que se puedan llegar a encontrar alrededor de los lugares donde nosotros estamos trabajando. Entonces es muy importante, extremadamente importante realizar el monitoreo. La información que nos proporciona el monitoreo nos puede servir para tomar decisiones rápidas, para saber cuándo debemos evacuar, para saber qué tipo de elementos de protección personal debemos utilizar, cómo podemos ayudar a una persona en caso de que haya estado expuesta a un gas. ¿Sí? Entonces debemos saber en qué lugar estamos trabajando y cuáles son las necesidades que tenemos dependiendo de la actividad que estemos realizando. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la agenda y es saber qué tipos de gases podemos medir, cuáles son los gases que debemos controlar. Recordemos que siempre que vamos a hacer una medición o que vamos a trabajar en un espacio determinado, debemos saber cuáles son nuestros gases objetivo, qué es lo que vamos a medir, cuál es el riesgo que estamos corriendo dependiendo de la actividad que estemos realizando. Entonces, los equipos nos van a permitir medir tres tipos de gases. ¿Sí? Nos van a permitir medir el oxígeno, que como les decía en un principio, tanto la deficiencia como el enriquecimiento en determinado ambiente pueden llegar a tener consecuencias graves. Vamos a medir también los gases combustibles. ¿Qué son esos gases combustibles? Los que pueden generar una explosión. Entonces vamos a manejar o vamos a poder controlar y saber si hay presencia de esos gases combustibles. Y vamos a poder tener una alerta en el momento que la presencia de esos gases combustibles pueda llegar a ser peligrosa para nosotros. Adicionalmente, vamos a medir también gases tóxicos. ¿Cuáles son los gases tóxicos? Los gases tóxicos son aquellos que nos pueden llegar a generar una afectación directa a la salud. Digámoslo en términos un poco más coloquiales, los que nos pueden producir un envenenamiento. ¿Sí? Recordemos que los gases tóxicos pueden ser de efecto inmediato, es decir, nos pueden causar algún tipo de afectación en el mismo momento que tenemos contacto con ellos o nos pueden causar algún tipo de consecuencia a largo plazo. Entonces, estos son los tres, digamos, los tres grandes grupos de gases que vamos a medir para saber en qué tipo de lugar estamos trabajando. Características de los gases que vamos a medir. Primero, digamos el oxígeno. El oxígeno es un gas elemental. Nosotros necesitamos trabajar con oxígeno, pero necesitamos trabajar de una manera segura. Entonces debemos saber cuáles son los rangos en los que podemos trabajar o cuáles son los rangos de niveles de oxígeno en los cuales es seguro trabajar para nosotros. Un valor normal, o sea, un nivel normal de oxígeno está entre los 19.5 y el 22% por volumen. ¿Sí? Si nuestro equipo nos está dando esta medida, quiere decir que estamos en una atmósfera segura hablando en temas de oxígeno. ¿Qué pasa si la atmósfera supera el 22%? Ya estamos hablando de una atmósfera enriquecida, digamos, un ambiente con exceso, digámoslo así, de oxígeno. ¿Listo? Si ya nos vamos a menos de 19.5%, ya nos vamos al otro extremo. Estamos trabajando en una atmósfera deficiente de oxígeno. Cada uno, como se los decía hace un momento,
tienen unas consecuencias. O sea, tanto trabajar con deficiencia como con enriquecimiento de oxígeno puede llegar a ser perjudicial. ¿Qué pasa con los niveles que están como en el límite? Digamos, si estamos trabajando en un 19.5 a 16%, ¿sí? No van a haber efectos visibles. Sí vamos a tener una afectación, vamos a empezar a sentirnos de pronto un poco extraños, como adormecidos, pero realmente efectos visibles no hay. Por eso es que es tan importante el equipo, porque el equipo nos va a decir, oiga, se le está bajando el nivel de oxígeno, ya está en el límite inferior, no permitamos que llegue a menos de 16, digamos entre 16 o 12, porque ahí sí ya digamos como los efectos ya son un poco más sensibles al organismo. Entonces allá vamos a empezar a tener un poco de taquicardia, vamos a empezar a tener problemas de concentración, vamos a empezar a perder un poco el control de nuestro propio organismo. Ya si nos bajamos mucho más, digamos que nos vamos a una fase mucho más baja, de 10 a 6, ya ahí el malestar va a ser mucho más grande. Ya vamos a empezar a presentar náuseas, vamos a empezar a presentar vómito, vamos inclusive a perder capacidad de movilidad, vamos a sentirnos mucho más torpes e inclusive podemos llegar a desmayarnos, ¿sí? Ya si definitivamente estamos por debajo de 6, ya estamos en un riesgo de muerte inminente. Entonces, por eso es que es tan importante que lo midamos desde el momento en que empieza a ser riesgoso. No que nos esperemos, no, es que no sé, estamos en 17, todavía podemos seguir trabajando. No, el equipo nos está diciendo, mire, usted tiene una atmósfera deficiente de oxígeno, lo más prudente es que se retire. Entonces, para eso es que es el equipo, para no esperar a que nuestro cuerpo, a que nuestro organismo ya nos dé señales de alarma porque nos estamos sintiendo mal. Entonces, esa es la importancia de medir el oxígeno en un escenario deficiente. ¿Qué pasa en una atmósfera enriquecida? Ahí ya vamos a cambiar, digamos, por eso es que el oxígeno, digamos, lo medimos de manera particular, porque el oxígeno puede tener consecuencias similares a los de los gases tóxicos cuando hay una atmósfera deficiente y tiene unas características muy similares a la de los gases combustibles cuando hay una atmósfera enriquecida. ¿Por qué? Porque cuando hay una atmósfera enriquecida ya se convierte en un riesgo de explosión. ¿Listo? Entonces, volvamos acá un poco a cuáles son los límites. Recordemos que si estamos por encima del 22%, ya hablamos de una atmósfera enriquecida. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando superamos ese volumen? Que al mezclarse otro tipo de gas con este aire, eh, se genera un riesgo de explosión. ¿Por qué? Porque los tejidos que nosotros consideramos no flamables, digámoslo así, dejan de serlo. ¿Sí? O sea, esos tejidos que antes eh, nos protegen por ciertos tipos de riesgos, en una atmósfera enriquecida ya no nos van a servir. Entonces necesitamos obviamente que también el equipo, así como nos dice cuando la atmósfera está perdiendo esos niveles de oxígenos, que nos diga también cuándo se está enriqueciendo, para poder también tomar la decisión lo más recomendable en estos casos y lo que va a decirnos la alarma del equipo es que debemos abandonar el sitio. El siguiente tipo de gases son los gases combustibles. Los gases combustibles son esos gases que tienen ciertas características que hacen que al mezclarse con el oxígeno eh, puedan llegar a causar una explosión, ¿sí? Estos gases, la gran mayoría son derivados de hidrocarburos, pero no todos. Entonces debemos tener lo que les hablaba hace un momento, el tema de saber cuáles son nuestros gases objetivo, saber qué se puede estar produciendo, qué tipo de gases se pueden producir en el lugar donde estamos trabajando para poder controlarlos y saber que ese tipo de gases son los que nos pueden
pueden generar una explosión. Es importante que tengamos en cuenta, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre el triángulo del fuego, que son las tres variables que hacen que sea posible una explosión. Entonces son el oxígeno, el combustible y la fuente de ignición, lo que en algunos casos llamaban la chispa. Cualquier chispa que se genere combinada con estos dos elementos puede generar una explosión. En el triángulo hablamos de un espacio donde no hay combustión. ¿Por qué? Porque estos tres elementos tienen que estar en unos niveles específicos para que se cause la explosión. Esto ya lo vamos a ver más adelante, se los explico un poco mejor. Cuando hablamos, ya nos vamos un poco más a profundidad, ya no solamente hablar del triángulo del fuego, sino estamos hablando del tetraedro del fuego, que ya tiene en cuenta una cuarta variable. ¿Cuál es esta cuarta variable? La reacción en cadena. Lo que les decía hace unos momentos sobre el riesgo que corremos, no solamente nosotros, las instalaciones, sino también los alrededores. Porque cuando estamos hablando de un tema explosivo, la reacción en cadena suele ser muy frecuente. Porque si en los alrededores hay algún tipo de elemento que permita que esa explosión se propague de manera acelerada, eso hace que el riesgo sea aún mayor. Digamos que estamos trabajando en una zona donde hay población aledaña. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta el riesgo que se puede llegar a correr con una reacción en cadena, que ya no va a ser solamente el personal, las instalaciones de la empresa, sino también va a ser gente o personas de la comunidad. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con estas mediciones porque pues no solamente nos estamos protegiendo nosotros mismos, sino estamos protegiendo todo nuestro entorno. Lo que les decía ahora sobre los niveles o la mezcla que debe haber entre el aire, el combustible y la fuente de ignición para que se genere una explosión, nosotros la vamos a medir mediante nuestro equipo desde el nivel más bajo. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos que el equipo nos alerte cuando está en esta parte, ¿sí? Es decir, antes, esta zona, aquí lo vemos en la siguiente gráfica, me voy a adelantar un poquito. Esta zona es donde se convierte realmente en peligroso este gas, ¿sí? Esta mezcla, la mezcla inflamable, el combustible, la fuente de ignición y el oxígeno. En esta parte es donde se convierte en un riesgo verdadero. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro equipo? Nuestro equipo nos va a alertar cuando nos estemos acercando al nivel más bajo en donde se convierte en un riesgo de explosión. ¿Listo? Entonces a esto lo llamamos de 0 a 100% LEL. ¿Qué es el LEL? Es la cantidad mínima de gas combustible con relación al aire capaz de producir un incendio. A nosotros no nos interesa que el equipo nos deje llegar hasta el WEL, que es la cantidad, como el límite máximo en donde se va a generar una explosión. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos avise cuando vamos a llegar al área de riesgo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir hacer el equipo. Medir desde el 0 al 100% LEL cuál es el riesgo que estamos corriendo. Entonces, la idea es que dentro de nuestra operación manejemos cuáles son las acciones que vamos a tomar respecto a la lectura del EL que nos lance nuestro equipo. Entonces, ¿en qué momento vamos a tomar la decisión de evacuar? ¿Cuáles son los permisos de trabajo permitidos de acuerdo al tipo de gas que estemos midiendo? Recuerden que les decía que cada tipo de gas tiene, digámoslo así, su densidad específica. Y al tener su densidad específica, eso nos va a decir cuál es el límite inferior de explosión, que es el LEL, o nos va a permitir, no o, sino y, nos va a permitir también saber cuál es el nivel máximo. Pero lo que debemos saber es que nosotros debemos actuar es con el nivel mínimo, con el límite inferior. No vamos a trabajar con el límite superior porque pues aquí ya
prácticamente estuvimos trabajando en un riesgo total. Entonces lo que vamos a hacer es que el equipo nos mida estos tipos de gases que son combustibles en el nivel más bajo en donde pueden llegar a tener un riesgo de explosión. Entonces aquí ustedes ven que cada uno de los gases combustibles que nosotros vamos a medir tienen unos límites diferentes. Entonces también dependiendo de nuestro gas objetivo, nosotros vamos a saber cómo está, digámoslo así, organizado nuestro equipo, cómo está programado para lanzar diferentes tipos de alertas. Entonces, si ustedes ven aquí, cuando lo vemos de manera gráfica, podemos entender un poco mejor cuáles son esos límites que podemos manejar dependiendo del gas que estemos midiendo. Entonces, si hablamos, digamos, de acetileno, el LEL nos va a lanzar una alerta desde el momento en que vamos llegando al límite inferior, que es 2.4. ¿Sí? Entonces, del 0% al 100% del EL nos va a avisar para el acetileno cuando esté en el nivel 2.4. Entonces, cuando tengamos 2.4%, él ya nos va a lanzar una alerta. Ya con la gasolina, que tiene un nivel mucho más bajo, ya este LEL nos va a avisar, es cuando esté al 1.4%, y así nos vamos a ir moviendo de acuerdo a esta tabla que les mostré inicialmente. Ahí ya el equipo nos va a ir mostrando cuál es el nivel de riesgo y nos va a ir mostrando las alarmas que nosotros le hayamos programado. Bueno, hay un aspecto específico sobre el 4X y el 5X. El Altair 5X, a diferencia del 4X, maneja una bomba de succión. ¿Esto qué nos va a permitir identificar? Nos va a permitir identificar si podemos o no ingresar a un espacio confinado. Por eso cuando hablamos específicamente de espacios confinados, el equipo más recomendable es el Altair 5X. ¿Por qué? Porque como él tiene su bomba de succión, él va a permitir en algún momento ponerle una sonda, poder desplazar esa sonda hacia el espacio a donde vamos a ingresar y hacer la medición de cómo está ese espacio antes de que ingresemos, ¿sí? El Altair 4X nos va a permitir hacer como un control o una medición continua cuando el personal ya está adentro. ¿Sí? Entonces, con el Altair 5X podemos determinar si el personal puede entrar, y con el 4X podemos también ir monitoreando cómo es ese trabajo que está realizando ya la persona una vez dentro. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuál es la diferencia fundamental entre el 5X y el 4X para que sepamos cuál es el equipo que debemos utilizar. ¿Listo? ¿Qué es un espacio confinado? El espacio confinado es un espacio o es un área que es lo suficientemente grande como para que ingrese personal a trabajar en ella, pero no lo suficientemente amplia como para tener diferentes tipos de salida o algunos tipos de, digámoslo así, de reacciones en caso de emergencia. Entonces, por lo regular, estos espacios tienen unos medios muy limitados o muy restringidos, tanto para la entrada como para la salida, y por lo regular no, no están diseñados para la permanencia constante de personal dentro de esa área. Entonces, son espacios en los que se debe determinar cuánto tiempo puede estar una persona trabajando en ese espacio y definitivamente cuál es el riesgo que se corre y cuáles son los gases que pueden estar presentes. Entonces, esos espacios confinados a veces son clasificados, a veces no son clasificados, y dependiendo del tipo de espacio confinado y el tipo de gases que se puedan generar por la actividad que estamos realizando dentro de ese espacio confinado, es que debemos determinar cuál es el equipo ideal. Nosotros en Prosoin, por lo regular, le damos una asesoría al cliente, le preguntamos en dónde van a utilizar el equipo, cuál es la actividad que van a realizar, para ayudarle a su vez a identificar cuáles son esos gases objetivos y así poder determinar cuál es el equipo adecuado y cuáles son los sensores que se deben tener para poder hacer los trabajos de acuerdo a la actividad que se está desarrollando.
Aquí vemos unos ejemplos de algunos espacios confinados. ¿Qué se puede categorizar como un espacio confinado? Tanques de almacenamiento, pozos de bombeo, pozos húmedos de bombeo, alcantarillas, túneles, silos, mezcladores de cemento o de otro tipo de elementos, tanques de agua, así tengan respiradero, son espacios confinados, torres de agua, o sea, todos los espacios que sean cerrados, que tengan entrada restringida, salida restringida, que se usan para hacer, digamos, un trabajo determinado, un trabajo de limpieza, un trabajo de instalación, un trabajo de soldadura, pero que no están diseñados para que haya personas trabajando ahí de manera constante. Ese tipo de espacios son los que se determinan como espacios confinados. ¿Cuáles son los principales peligros en los espacios confinados? Vamos a tener peligros físicos, ¿sí? Porque vamos a, donde peligra, digámoslo así, nuestra integridad, peligros por hundimiento o por derrumbe, vamos a tener peligros corrosivos, también vamos a tener peligros biológicos y pues ya dependiendo de la actividad se van a determinar cuáles son los otros peligros y a su vez cuáles riesgos nos pueden acarrear esos peligros determinados. Ya dejando un poco todo lo que son los gases combustibles, vamos a hablar un poco de los gases tóxicos. ¿Cuáles son los gases tóxicos? Los gases tóxicos son los gases que tienen la capacidad de producir envenenamiento en una persona, ¿sí? El envenenamiento, dependiendo del tipo de sustancia, va a acarrear diferentes tipos de efectos en el organismo. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos gases? Uno de los principales y de los que más se controla es el monóxido. El monóxido de carbono se debe controlar de una manera específica. ¿Por qué? Porque es un gas incoloro, es un gas inodoro que se genera por la combustión de ciertos combustibles comunes cuando no hay un suministro suficiente de aire, ¿sí? Entonces, cuando hay una combustión incompleta, por lo general se genera por accidente o porque no se le hace un mantenimiento adecuado a ciertos tipos de equipos o mecheros, chimeneas, y en espacios confinados suele producirse también por algunos tipos de maquinaria que generan combustión interna. Entonces, este tipo de gas, como no lo podemos ver, como no lo podemos oler, debemos tener algún apoyo, que pues en este caso va a ser nuestro equipo, que nos va a permitir tener eh, como obtener y saber cuáles son los niveles de monóxido que estamos manejando. Por lo mismo, porque necesitamos saber en qué momento ese monóxido se convierte en un riesgo para nuestra salud, ¿sí? Entonces, este tipo de gases se miden en partes por millón, ¿sí? Entonces, vamos a saber si hay presencia de monóxido de carbono. Si tenemos 200 partes por millón en un transcurso de 3 horas, ahí es donde nos empieza ese dolor de cabeza, que a veces lo atribuimos a otros temas. Decimos, no, es que he estado muy cansado, es que de pronto el EPP me aprieta mucho o algún otro tipo de excusas que siempre le damos a este tipo de como de afectaciones que tenemos a la salud cuando estamos trabajando en este tipo de espacios, debemos tener muchísima conciencia que es posible que estemos expuestos a ciertos tipos de gases que nos están causando afectaciones. Si ya nos vamos a 1000 partes por millón en una hora o 500 partes por millón en 30 minutos, ya vamos a tener eso que empezamos a ver lucecitas, que nos empezamos a tener que el zumbido o el pitico en el ojo, en el oído. Vamos a empezar a tener náuseas, vamos a empezar a tener muchísimo mareo. Entonces, a medida que vayamos teniendo mayor cantidad de monóxido, vamos a empezar a sentir muchísimo mayor afectación a la salud. Entonces vuelvo a lo que les decía en un inicio de la utilidad del equipo. El equipo nos va a permitir no tener que llegar a esto, ¿sí? El equipo nos va a hacer una medición que nos va a alertar antes de que lleguemos a estos niveles que nos van a empezar a causar efectos. Entonces también es importante que le hagamos caso al equipo, ¿sí?
que no permitamos que lleguemos al límite, ¿sí? Cuando ya digamos, no, es que me está doliendo la cabeza y ahí sí miramos el equipo y decimos, no, es que el equipo me está diciendo que estoy trabajando con tantas partes por millón y eso es lo que me está causando el malestar, sino que realmente le hagamos caso a las alarmas del equipo cuando el equipo nos diga que ya estamos teniendo unos niveles altos de monóxido, hagamos lo pertinente para poder continuar con una labor, pero de manera segura para nosotros. El sulfuro de hidrógeno o el H2S es un gas que está presente prácticamente en todo momento, ¿sí? Este gas se produce principalmente cuando, digamos, se empieza a descomponer materia orgánica. Entonces si bien hay lugares en donde está más presente que en otro, es un gas que debemos medir constantemente porque por lo regular está presente en prácticamente todas las actividades de espacios confinados, digamos, en cervecerías, en galpones donde manejan desechos de animales, como en los gallineros, donde se producen se da todo este tema de los huevos, del procesamiento de estiércol, el mismo alcantarillado municipal, son lugares donde de pronto se puede detectar en unos niveles mucho más altos, ¿sí? Porque, pues, entre otras, el tema del olor, que es lo que a veces identificamos como un olor a podrido, como a huevo podrido, puede llegar digámoslo de esta manera, puede llegar a ser detectado por el olfato, ¿sí? Pero en otros tipos de actividades también se encuentra presente, ¿sí? Estamos hablando que el H2S se puede producir como subproducto de ciertos procesos químicos, se puede producir en diferentes trabajos de producción, por extracción de petróleo, en minería, o sea, en prácticamente todas las actividades de trabajos confinados existe presencia de H2S. Y es muy importante medirlo porque llega un momento en que el H2S no lo podemos detectar por el olor. ¿Listo? Y ahí es donde viene el problema, porque entre mayor presencia de H2S haya, es menos posible detectarla a través del olfato. Entonces, porque eso es uno de los efectos del H2S, adormece. Entonces, al adormecer nos impide que nosotros por nuestros propios medios, por nuestros propios sentidos, lo podamos detectar. Y es un gas que es altamente tóxico. Es un gas que digamos, en condiciones específicas o en unas concentraciones específicas, digamos en más de 1000 partes por millón, puede causar la muerte instantánea. Entonces, al ser un gas que al igual que el monóxido, en ciertos niveles, en los niveles más peligrosos, no se puede oler, no se puede ver, no se puede sentir, es un gas que debemos estar en constante control. ¿Listo? El sulfuro de hidrógeno también tiene, digámoslo así, similar como el oxígeno, tiene unos niveles de explosividad. O sea, además de ser tóxico, es un gas que puede llegar a ser volátil. Entonces, en la menor concentración de gas o vapor de este aire, de este gas, perdón, es desde el 4,3%. ¿Sí? Entonces estamos hablando que es un gas que cuando tenemos una presencia importante de partes por millón puede llegar a ser explosivo. Entonces por eso también es tan importante controlarlo, igual que el oxígeno, ¿sí? Por lo regular el sensor de H2S y el sensor de oxígeno vienen aparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos tipos de gases se deben medir constantemente por ese tipo de riesgo, porque tienen una parte tóxica y también tienen una parte combustible o explosiva. ¿Cuáles son las características o qué es lo principal que debemos tener en cuenta cuando hablamos de sulfuro de hidrógeno o de H2S? Que es un gas incoloro en estado puro, o sea, es un gas que no lo vamos a poder ver. La detección de H2S, como les decía anteriormente, únicamente por el olor es muy peligrosa porque el mismo gas se encarga de adormecer el olfato. Entonces, al causarnos como ese adormecimiento, llega un momento en que, mucha gente dice, nos acostumbramos al olor. No es tanto que se acostumbren al olor, sino que pues realmente ya no lo sienten. Y en ese punto es donde se convierte en más, o sea, su nocividad es más alta.
El punto de inflamación, o sea, el punto en el que se convierte en un gas combustible, hablemos de una temperatura de 60 grados Celsius. Es una temperatura en la que el vapor puede formar una mezcla inflamable con el aire, ¿sí? Normalmente cuando lo empezamos a detectar, debemos verificar también cuáles son las mediciones. O sea, no dejarnos guiar solamente por el olfato, porque puede ser que sí, lo leemos y decimos, sí, aquí puede haber presencia, pero no nos quedemos con ese, solamente puede haber aquí presencia, sino realmente midámoslo, miremos qué tanta cantidad es, porque cuando el olor es ofensivo y nosotros decimos, uy, sí, huele como a huevo, huele feo, pero si no lo medimos, no vamos a poder saber si realmente es prudente o no es prudente realizar el ingreso o continuar el trabajo en el lugar o en el espacio donde estamos trabajando. El sulfuro de hidrógeno normalmente arde con una llama azul cuando se inflama, cuando se enciende y produce dióxido de azufre. Este dióxido de azufre es supremamente irritante para los ojos y para los pulmones y puede causar lesiones muy graves. O sea, una vez se enciende este gas, este gas puede producir, eh, digámoslo, como un vapor que puede llegar a ser muy nocivo. El efecto que causa, digamos, el humo a exposición constante, que los efisemas pulmonares, la neumonía, que puede llegar a ser causada a largo plazo por diferentes condiciones, este tipo de gas la puede causar en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Puede hacer que una persona pueda presentar lesiones muy similares, que de hecho se le llama neumonía química por eso, porque son lesiones muy similares a la de una neumonía muy avanzada. Entonces, ahí podemos ver la peligrosidad de este gas. O sea, en cuestión de minutos nos puede llegar a acarrear problemas de salud que normalmente en otras condiciones duran desarrollándose durante meses e incluso años. Este gas lo puede hacer en minutos, ¿sí? Este gas tiene la característica de que es soluble en agua, ¿sí? También en hidrocarburos líquidos, ¿sí? Entonces, si hay una exposición a este gas o hay presencia de este gas, lo ideal es tratarlo o hacer un tema que tenga que ver con agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque al mezclarlo con agua se puede formar un ácido que es mucho más suave, digámoslo así, que es el ácido hidrosulfuroso, ¿sí? Este ácido puede llegar a ser un poquito más fácil de controlar, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que lo midamos, para poder saber cuál es la reacción o cuáles son los tipos digamos, de soluciones que podemos dar en dado caso que haya presencia de este gas. Entonces vamos a mirar cuánto tiempo vamos a poder trabajar en un espacio, vamos a poder determinar cuánta exposición podemos llegar a tener, vamos a poder llegar a determinar qué EPP son los adecuados y algo muy importante, qué hacer en dado caso que hayamos tenido una exposición al mismo. El sulfuro de hidrógeno tiene la característica, como les decía, que puede tener reacciones a corto plazo, o sea, lo que veníamos hablando, que puede causar una explosión, que puede causar o algún tipo de neumonía química, que puede causar algún tipo de reacciones inmediatas cuando hay una exposición a niveles muy altos, a una gran cantidad de partes por millón. Es importante tenerlo en cuenta porque pues es el riesgo que tenemos ahí. Pero ¿qué pasa cuando simplemente decimos, no, sí hay presencia, pero podemos seguir trabajando, pero no tenemos en cuenta que es un gas que puede también generar ciertos tipos de condiciones a largo plazo, ¿sí? Entonces, cuando una persona está expuesta digamos, a concentraciones que no son muy altas, pero sí es en un tiempo constante, ¿sí? Estamos trabajando diariamente con este tipo de elemento, nos puede acarrear también temas de salud a largo plazo, ¿sí? Y que pues tampoco es lo ideal, ¿sí? Si bien el riesgo inmediato o la explosión o el tema de desmayarnos o el tema de sentirnos mal es importante controlarlo, también es importante controlar cuando la exposición es baja, porque esa exposición a largo plazo también nos puede traer ciertos tipos de consecuencias. ¿Mm?
Aquí les pongo un ejemplo. Digamos que nosotros estamos expuestos, el H2S es peligroso desde una parte por millón, ¿sí? Digamos que tenemos unos límites un poco más laxos, nos vamos y decimos, no, vámonos a 8 partes por millón. ¿Qué tan peligroso es trabajar constantemente en 8 partes por millón? Aquí en la imagen ustedes pueden ver que el H2S es mucho más denso que el aire. Entonces, si estamos trabajando en un espacio confinado y tenemos nuestra ventilación en la parte de arriba, el H2S va a permanecer abajo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la ventilación va a pasar, va a llegar a este punto y se va a retirar. Obviamente va a tomar algunas partículas del H2S, las va a difuminar en el aire y se va a salir del espacio confinado y nosotros pues podemos decir estamos trabajando en unas concentraciones bajas, pero esta concentración va a estar acá todo el tiempo. Entonces, si estamos en una concentración que nosotros consideramos que es baja, pero estamos expuestos un tiempo prolongado y estamos expuestos varias horas al día, varios días a la semana, entonces vamos a tener una probabilidad de desarrollar ciertos tipos de condiciones a largo plazo, como lo veíamos en la diapositiva anterior, que nos va a dar, o sea, que, no, que el efecto no va a ser inmediato, ¿sí? Entonces son personas que ya después de unos años de estar trabajando en ciertas actividades, yo creo que todos hemos conocido a alguien que ha tenido una afectación a largo plazo por cierto tipo de actividad que desempeñaba. Que nosotros decimos, no, es que esta tal persona duró tanto tiempo trabajando en esta actividad que finalmente desarrolló esta enfermedad, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que no es simplemente el día a día, sino debemos tener un plan, debemos saber cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando. Y esto no es algo nuevo o algo que nos hayamos inventado de un momento para otro. Existen diferentes entidades reguladoras a nivel mundial que ya han estudiado, que ya nos han dicho, miren, necesitamos proteger a nuestros trabajadores, no solamente en este momento, sino a largo plazo. Entonces entra la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales, entra la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, entra el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, a darnos ciertos parámetros, a decirnos, venga, ¿cómo debemos trabajar? ¿Qué tanto tiempo podemos estar expuestos? ¿Cómo es lo ideal que puede llegar a tener de EPPs y de condiciones un trabajador? ¿Por qué? Porque somos muy conscientes que hay trabajos que sí o sí van a tener presencia de gas, ¿sí? No podemos decir, ah, no, es que en este espacio hay presencia de este gas, entonces nadie puede hacer ese trabajo. No, el trabajo hay que hacerlo, pero debemos hacerlo de manera segura. Entonces debemos saber cuáles son los valores límites o los umbrales al que casi todas las personas pueden estar expuestas sin que esto les afecte la salud, ¿sí? Entonces debemos saber cuántas partes por millón o cuántos miligramos por metro cúbico podemos estar expuestos en determinado tipo de trabajo sin que eso llegue a empezar a afectar nuestra salud. Entonces aquí empezamos a ver dos términos. Está el TWA y el estilo. ¿Qué es lo que nos va a decir? O sea, nosotros vamos a decir, vamos a trabajar de acuerdo al TWA o vamos a trabajar de acuerdo al estilo. Vamos a mirar qué concentración vamos a tener o qué concentración de determinado tipo de elemento es permisible en un tiempo de 8 horas de trabajo diarias, ¿sí? Y 5 días a la semana. Entonces, el TW nos dice, bueno, bajo estas condiciones, estas partes por millón y este elemento determinado o este gas específico, una persona puede trabajar durante 8 horas. Pero también va a haber otros gases que nos va a decir, no, este tipo de gas no se puede manejar en concentraciones más de 15 minutos. ¿Sí? La persona no puede trabajar más de 15 minutos bajo estas concentraciones de este tipo de gas. Entonces, ¿esto quién lo determina? Lo va a determinar la norma bajo la cual estemos trabajando. Si nosotros trabajamos bajo la norma de la Conferencia Gubernamental Americana, si estamos trabajando sobre la OSHA, o si estamos trabajando sobre NIOSH, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la norma en la que estemos trabajando, ellos nos van a dar unos límites determinados. Nosotros acá, por lo regular, nos regimos por lo que dice acá ay, se me perdió.
La Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales. ¿Por qué nos regimos nosotros en Colombia particularmente? O sea, no estamos hablando del 100% de las empresas, pero sí la gran mayoría de las empresas se rigen por esto. ¿Por qué? Porque es la que maneja los valores mínimos. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que los valores mínimos, digamos, para el oxígeno, para el monóxido, para el H2S, son unos valores que nos van a permitir tener unas alarmas tempranas, ¿sí? De no irnos de pronto a los niveles máximos donde ya la capacidad de reacción puede que no sea la misma. Entonces nosotros en nuestros equipos actualmente nos estamos rigiendo por esta norma. ¿Listo? Bueno, aquí hay unos aspectos importantes a tener en cuenta y es como, digamos, como los términos que yo creo que para muchos de nosotros ya son un poco más comunes, que son el límite de exposición permitido y el límite de exposición recomendado, ¿sí? No es lo mismo el permitido, que es el límite bajo el cual decimos hasta este punto ya este tipo de exposición puede llegar a ser perjudicial al recomendado, que es por lo regular el más bajo, que es en el que nosotros decimos, oiga, venga, no se pase de ahí, puede que todavía no se esté sintiendo mal, puede que todavía el riesgo de explosión no sea inminente, pero se está acercando al límite. Entonces, por eso es que nosotros hacemos unos límites de exposición recomendados, ¿sí? La concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud es el valor máximo de concentración de una sustancia a la que se puede, en la que podemos escapar. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta estos tres aspectos. Entonces, estos tres términos, el PEL, el REL y el IDLH, son como los términos bajo los cuales vamos a movernos cuando estamos hablando, digámoslo así, de permisos de trabajo. ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo debo estar expuesto? O sea, el permiso de trabajo no es que tanto me deja o no me deja trabajar la de salud ocupacional o el de salud ocupacional, porque así los vemos. Este es el de salud ocupacional y es el que me deja o no me deja trabajar. No es que los dejen o no los dejen trabajar, es que ellos están en la obligación de protegerlos a ustedes como trabajadores, de proteger las instalaciones de la empresa, de proteger a la comunidad que está alrededor de nuestra compañía. Entonces, ellos son los que realmente pueden llegar a darnos un concepto de, oiga, mire, aquí hay un límite de exposición permitido, aquí está el límite de exposición recomendado. ¿Cuál es ese valor en el cual usted puede llegar a trabajar, puede llegar expuesto a determinadas condiciones sin que eso le llegue a afectar su salud? O sea, este permiso no es simplemente para ponerme una traba o para cumplir con una norma o para que miremos a ver cómo podemos hacer el trabajo sin que el de salud ocupacional se dé cuenta. ¿Sí? Realmente cuando nosotros hablamos de este tipo de medidas, son temas que se han estudiado a nivel internacional, son temas en donde muchos expertos se han reunido y han determinado, mire, esta es la condición en la que es seguro trabajar. Entonces, no creernos que porque de pronto llevamos realizando este trabajo hace tanto tiempo, mire, es que yo esto lo hago hace 10 años y nunca me ha pasado nada, yo esto lo llevo haciendo 20 años y nunca me ha pasado nada. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo que usted va a tener? Usted no sabe cómo va a estar su salud de aquí a 15, 20, 30 años en el futuro por esas exposiciones irresponsables que ha tenido. Entonces, lo que nosotros queremos es que tengamos la conciencia de que este tipo de mediciones se realizan es para que el trabajador a corto, mediano y largo plazo pueda gozar de una buena vida, ¿sí? Que tenga una buena vejez, que tenga una buena jubilación y que no vayamos a estar de aquí a muchos años siendo, digamos, como lo vemos en algunas ocasiones, como una carga, porque estamos enfermos, porque ya no podemos hacer nada por recuperar eso que se hubiera podido prevenir si tenemos en cuenta las recomendaciones. ¿Mm? Bueno, para que nos hagamos una idea de qué son esas partes por millón, eh, vamos a identificar.
digamos, eso es como una aguja en un pajar, ¿sí? La parte por millón no se puede medir, digámoslo así, a ojímetro, porque es muy mínima, pero debemos tener en cuenta que así sea muy mínima, puede llegar a ser perjudicial para la salud. Entonces es importante la medición constante, ¿sí? Que no digamos simplemente hicimos una medición cuando entramos al espacio y ya, sí, es seguro trabajar. Nos metimos a trabajar, nos olvidamos de todo, de todo el resto de los equipos, dejamos el detector en el carro, dejamos el detector afuera, hicimos la medición y lo pusimos aquí en una esquinita. Es importante que estemos haciendo la medición constante porque los gases son variables. Así como en una medición inicial pudimos tener X o Y cantidad, puede que a los 15 minutos, a la media hora, a los 10 minutos, la medición cambie. Entonces es muy importante que la medición se haga de manera continua mientras estemos trabajando en los espacios que implican un riesgo. Las medidas que nosotros tomamos con el detector de gases, recuérdenlo, hagamos como un recorderis. Las medidas que nosotros tomamos con el detector de gases dependen de muchas variables. Por eso es que también debemos hacer varias mediciones en diferentes momentos, en diferentes posiciones, ¿sí? Porque si, digamos, nosotros todo el tiempo hacemos una medición a la altura de nuestra respiración sin tener en cuenta la densidad del gas, no hacemos una medición arriba, no hacemos una medición abajo, pues no estamos teniendo en cuenta los gases que son más densos o que son más livianos que el aire, ¿sí? Si nosotros no hacemos una medición contra viento, no hacemos una medición a favor también del viento, pues no estamos teniendo en cuenta la variable de la dirección del viento. Entonces, todas las variables que hablamos en un principio se deben tener en cuenta al momento de realizar las mediciones y son todas las mediciones. No es solamente la medición antes de entrar a trabajar, sino las mediciones que vamos a estar haciendo durante todo el tiempo que vayamos a estar desempeñando la actividad. ¿Mm? Para tener una medición adecuada, depende también mucho de las condiciones de trabajo, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, las condiciones pueden variar. Puede variar la dirección del viento, puede variar la concentración de un gas, puede que en ese momento alguno de los equipos que estemos utilizando haya hecho algún tipo de combustión y nos esté generando algún gas que al principio de la medición estemos realizando. Entonces, por eso es que o sea, se insiste mucho en el tema de poder medir de manera adecuada, ¿sí? Y con la conciencia de que es una medición, vuelvo y les insisto, no por cumplir una norma, no por cumplir con un número, no por quitarnos de encima la de salud ocupacional, sino realmente saber que es por nuestra propia salud. Aquí vamos a ver un poco, nos vamos a centrar más que todo en las características del 5X. ¿Por qué? Porque el 4X tiene la capacidad de medir prácticamente los mismos gases que mide el 5X, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El 4X los va a medir en el sitio, los va a medir con, digámoslo, con el aire que está circundando alrededor de nosotros, ¿sí? El 5X tiene esas mismas características o la capacidad de medir esos mismos gases que el 4X, pero tiene unas funciones adicionales. Entonces, todo lo que yo les vaya a comentar del 5X, que no lo tenga el 4X, yo se los voy a decir. ¿Listo? El 5X y el 4X son equipos que son muy duraderos, son equipos que tienen, digámoslo así, un alto nivel de resistencia. Si ustedes han tenido la oportunidad de tener el equipo en sus manos, se habrán podido dar cuenta que son equipos la carcasa es muy robusta, es una carcasa muy fuerte. Entonces son equipos que se les han hecho pruebas de golpes, pruebas de caídas y son equipos realmente muy, muy resistentes. Este equipo tiene una garantía por temas de fabricación, ¿sí? Que el equipo alguna falla nos presentó, tiene una garantía de 3 años. ¿Listo? Los sensores tienen una garantía de 1 año. Perdón, tienen garantía de 3 años también. Sí, estaba un poquito confundida acá. El Altair 5X tiene una bomba integrada. Esto sí solamente lo tiene el 5X.
Por eso es que es ideal para hacer mediciones antes de ingresar a espacios confinados. ¿Qué es una bomba integrada? Es, digámoslo así, un dispositivo que está dentro del equipo que empieza a succionar el aire. ¿Sí? O sea, el 4X se queda con el aire ambiental. El 5X va a empezar a succionar aire. Entonces eso nos da la posibilidad, uno, de hacer mediciones remotas y dos, de capturar el aire de diferentes, o sea, digamos, gases más densos y más livianos que el oxígeno. Entonces vamos a tener la posibilidad de hacer una medición, digámoslo así, mucho más amplia porque el 5X va a estar extrayendo el aire. No se va a quedar solamente con el aire que hay circundándolo. ¿Mm? Tanto el 5X como el 4X tienen una pantalla de alto contraste. Esta pantalla es a color. O en algunos casos también puede llegar a ser monocromática, pero la gran mayoría de equipos en este momento están manejando pantallas a color. Tiene luz de fondo, tiene apagado ajustable, tiene batería, la batería es de litio, o sea que es una batería que es recargable. Existen algunos equipos que tienen baterías alcalinas, pero la gran mayoría viene con la batería recargable, ¿sí? El equipo maneja diferentes tipos de sensores. Nosotros podemos manejar el equipo con los gases básicos, podemos medir gases tóxicos, gases combustibles, podemos medir el oxígeno, pero también podemos lograr o hacerle una programación de gases adicionales. ¿Sí? Esto lo podemos hacer con el 5X. Entonces el 4X no vamos a tener los gases básicos, con el 5X vamos a tener la posibilidad de implementar la medición de otros gases adicionales. Esto también viene con un tema de compatibilidades, viene con un tema de qué tipos de sensores son compatibles con otros. Entonces, al momento que nosotros definimos cuál es nuestro gas objetivo, asimismo vamos a poder definir si el equipo 5X nos soporta todos los sensores que necesitamos manejar. Entonces, sí, ahí ya necesitamos una asesoría, digámoslo así, un poco más puntual, que sepamos cuál es nuestro gas objetivo, nos comunicamos con nuestro asesor comercial y nos va a dar ya como la pauta de cómo sería esa configuración de ese equipo para lo que nosotros estamos buscando. El sensor, el 5X tiene una referencia específica que es la PID. Esta viene con un sensor para VOC. Entonces, también tenemos, esto ¿por qué se los digo? Porque es importante que tengamos en cuenta que si bien es cierto que manejamos una referencia que es la 4X y la 5X, nosotros podemos, digámoslo así, jugar con los tipos de gases que necesitamos medir. O sea, no son equipos que nos van a decir hacia rajatabla, usted solamente puede medir estos gases. Son equipos que se pueden configurar, ¿sí? Se pueden configurar para diferentes tipos de gases. Entonces, a veces sí nos ha pasado que nos dicen, ven, es que necesito cotizar o necesito comprar un 5X. Pero entonces cuando llamemos a hacer esa consulta, debemos saber cuál es nuestro gas objetivo para saber si el equipo ya viene configurado con ese gas o necesitamos un equipo con una configuración diferente. Porque pues eso también va a variar en los costos, también va a variar el tipo de sensores que le vamos a tener a nuestro equipo dependiendo de nuestro gas objetivo. Entonces, por eso es que es importante que sepamos en qué tipo de espacio estamos trabajando y qué tipo de gases vamos a medir. Los sensores que nosotros manejamos en los equipos MSA tienen la característica que son sensores de alto rendimiento. Son sensores que tienen una mayor durabilidad. Nosotros manejamos sensores electroquímicos y catalíticos, también manejamos sensores infrarrojos y son sensores que está comprobado que tienen una mayor durabilidad, ¿sí? Y que tienen digámoslo así, que son más rápidos, tienen una capacidad de detectar el gas y de cuantificarlo de una manera mucho más rápida que otros tipos de equipos. Porque eso es importante, porque nos va a permitir una capacidad o tener una capacidad de reacción mucho más amplia que las que nos pueden permitir otros equipos, ¿sí? Los equipos MSA tienen también la característica que tienen unas alarmas que son exclusivas,
que se les pueden instalar a los equipos o que algunos ya las tienen intrínsecamente. Entonces, vamos a tener la posibilidad de configurar nuestras propias alarmas. ¿Listo? El detector de gas Altair 5X ha tenido diferentes pruebas. Esto porque es importante que lo sepamos, para que sepamos qué calidad de equipo es la que estamos manejando. Porque, pues mal que bien, es un equipo al que le estamos confiando nuestra seguridad, es un equipo al que le estamos confiando prácticamente la vida de nuestros trabajadores y, como hablábamos, la vida de muchas personas que pueden estar rodeando nuestro sitio de trabajo. Entonces, este tipo de equipos es en donde nosotros consideramos que es realmente hacer una inversión. No es simplemente un gasto, es una inversión, porque nos está, así como nosotros estamos invirtiendo en un equipo de buena calidad, estamos invirtiendo en la seguridad que se traduce en evitar pérdidas materiales, en evitar pérdidas humanas, que va a sonar feo, pero también se traduce en pérdidas económicas importantes, y vamos a evitar incurrir en otro tipo de gastos porque sabemos que el equipo que estamos manejando es un equipo de excelente calidad, ¿sí? Este equipo tiene pruebas contra caídas, tiene un cuerpo, tiene una carcasa que es robusta, es una carcasa que es resistente, tiene alarmas auditivas, tiene alarmas visuales, tiene alarmas vibratorias. Es un equipo que puede manejar unos tiempos de carga, digámoslo así, de 6 horas más o menos, pero cargándole esas 6 horas podemos llegar a tener hasta 20 horas de duración. Entonces son equipos que nos van a permitir trabajar en unas condiciones adecuadas y que podemos confiar que las lecturas que nos están dando estos equipos son correctas. ¿Listo? Para eso también es importante que realicemos las verificaciones, que realicemos las calibraciones de los equipos. Muchas veces me preguntan, ven, ¿cada cuánto hacemos las calibraciones? ¿Cada cuánto hacemos las verificaciones? Lo ideal de las verificaciones es hacerlas cada vez que se vaya a hacer un trabajo en espacio confinado. Esas verificaciones las podemos hacer en campo, o sea, las podemos hacer de acuerdo a las posibilidades que nos dé el trabajo que estamos realizando, ¿sí? Ya todo lo que tiene que ver con calibraciones, que la diferencia, la diferencia fundamental entre una calibración y una verificación es la capacidad, es que la capacidad de esta, digámoslo así, de esta verificación es, tenemos nuestro cilindro, sabemos que este cilindro tiene estas concentraciones, y vamos a mirar si esas concentraciones que nos está dando el cilindro, que nosotros sabemos que tienen ya certificadas, son las que nos está leyendo el equipo. Si el equipo no nos está dando esas mismas mediciones, ahí podemos determinar que puede ser uno de los parámetros para hacer una calibración del equipo, ¿sí? O la calibración que es periódica, porque puede ser que necesitemos, o sea, que nosotros dentro de nuestro sistema digamos, venga, estos equipos es necesario calibrarlos cada 3 meses, calibrarlos cada 6 meses, calibrarlos cada año, dependiendo de la actividad que ustedes realicen. Eso lo determinan ya ustedes, digamos, internamente, pero pues la recomendación es realizarlos de una manera no tan espaciada, ¿sí? Porque es recomendable hacer calibraciones, sobre todo calibración en un laboratorio acreditado por ONAC, porque vamos a tener la tranquilidad de que esos equipos patrones, de que esos gases patrones que se están utilizando para hacer la calibración de nuestros equipos están debidamente, digámoslo así, certificados o acreditados. Esa es la gran ventaja de poder hacer estas calibraciones. Y o sea, son necesarias porque debemos saber si el equipo necesita un cambio de sensor, si el equipo ya tiene, no sé, algún tipo de elemento que lo esté obstruyendo. O sea, debemos saber en qué condiciones está trabajando nuestro equipo, porque debemos sacarle el mejor provecho. Si bien es un equipo de excelente calidad, es un equipo que debemos cuidar. Es un equipo que debe tener unas condiciones específicas de cuidado. Debemos saber cómo hacer una calibración en cero, debemos saber cómo hacerle, digamos, para el caso del Altair 5X, cómo hacer una prueba de hermeticidad. O sea, debemos saber cómo funciona nuestro equipo para utilizarlo de manera adecuada. Y una de esas, digamos, actividades preventivas que debemos llevar a cabo con nuestros equipos es tenerlos debidamente calibrados. Y volvemos al tema de no es solamente por cumplir la norma.
No es solamente por tener el papel, no es solamente por tener el certificado, es por tener la tranquilidad de que mi equipo efectivamente esté trabajando. Entonces, por eso es que la recomendación es que esas calibraciones se hagan en laboratorios acreditados. Así nosotros mismos en campo hagamos esas verificaciones. ¿Listo? Bueno. Ahora les voy a contar un poquito sobre todo el Altair 5X, por lo que les decía. Tienen muchas similitudes con el 4X, pero tiene unas condiciones específicas adicionales que lo hacen ideal para trabajar en ciertos tipos de espacio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en un espacio confinado, lo ideal es poder tener diferentes tipos de equipos de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. El más completo, por decirlo de alguna forma, es el 5X. ¿Sí? Porque el 5X nos va a permitir hacer la medición previa, hacer la medición ya cuando estemos trabajando y también nos va a permitir hacer mediciones constantes. Pero pues digamos que estamos trabajando en un área determinada donde la presencia que prevalece, digamos, es el monóxido. Entonces podemos hacer inspecciones iniciales con el 5X y el trabajo que vayamos a hacer dentro lo podemos hacer con un monogás o lo podemos hacer con un 4X. Entonces debemos saber, lo que les decía en algún momento, cuáles son las condiciones, cuáles son los gases objetivos. Esto por lo regular ya lo han determinado y ya lo han estudiado bastante las personas que se encargan del área de salud ocupacional. Entonces es prudente que nosotros también como trabajadores le preguntemos a las personas de salud ocupacional cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando, cuáles son esas mediciones, por qué es importante medirlos, a qué le debemos prestar más atención, cuál es el riesgo más grande que estamos corriendo en la labor que estamos desarrollando, y con eso también vamos desarrollando nuestra cabeza y vamos entendiendo un poco más y más a profundidad el cómo me debo cuidar, qué EPPs debo utilizar, pero ya de una manera, digámoslo, como más consciente, no simplemente por cumplir. Les decía hace un momento que nosotros en los equipos manejamos diferentes tipos de sensor. Manejamos los sensores electroquímicos, manejamos sensores catalíticos y manejamos sensores infrarrojos. Entonces, ¿cuáles son las características o las diferencias de estos sensores? Aquí nos vamos a centrar en los más comunes que utilizamos, que son los electroquímicos y los catalíticos, ¿sí? La detección electroquímica por lo regular se realiza más que todo para el oxígeno y los gases tóxicos. Entonces, ¿cómo funciona este sensor? Este sensor funciona con lo que nosotros denominamos electrodos, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes, digámoslo así, fases o filtros. Entonces, en el primero va a entrar el gas, ¿sí? El primer electrodo es el electrodo sensor, esto es el electrodo que va a captar el gas. Entonces, este electrodo nos va a llevar o el gas va a atravesar hacia el electrodo de referencia, que es el electrodo donde él va a comparar el gas que está ingresando con esa información que tiene de referencia y nos va a decir a través del electrodo contador si ese nivel al que estamos expuesto es alto, es normal o es bajo. Entonces, aquí va a mandar es más que todo una señal eléctrica en donde nos va a decir si es seguro trabajar. Recordemos que esto es para oxígeno y para gases tóxicos. Ya para gases combustibles, vamos a tener más que todo digamos, una detección catalítica. ¿Cuál es la diferencia? El sensor electroquímico funciona con electrodos, entonces va a lanzar impulsos eléctricos. En la detección catalítica ya es más que todo, digámoslo así, como una resistencia que se va a calentar cuando hay la presencia de un gas. Ese nivel que produce ese calentamiento lo va a transformar en un porcentaje y nos va a hacer la lectura. Entonces, tal cual obviamente tiene que tener un sensor de referencia o un filtro de referencia. Entonces, él va a detectar la presencia de un gas. Si esto es activo, va a hacer que esa resistencia se caliente y la va a comparar con la referencia o con la resistencia de referencia y nos va a dar un dato
de qué tan alto o qué presencia de ese gas hay en el ambiente. ¿Listo? Esto sería como todo lo que tiene que ver con la parte, digámoslo así, teórica de lo que es el manejo de los gases. Recordemos que esta información es muy prudente que la estemos recordando periódicamente, ¿sí? Que no nos quedemos solamente con la capacitación que nos dio el proveedor, que no nos quedemos solamente con la información que nos dieron en salud ocupacional, sino que permanentemente la estemos recordando, la estemos reforzando, a fin de poder entender un poco más de cuál es el objetivo real de hacer este tipo de mediciones, de cuál es el objetivo real de controlar nuestro ambiente. El objetivo real no es llenar un papel, el objetivo real es protegernos, protegerlos, proteger a nuestras familias, proteger a nuestro entorno. Entonces espero que les haya gustado. Los voy a dejar a continuación con ya lo que es la parte práctica, lo que hablábamos en un inicio. Vamos a tener una parte ya del manejo como tal para que ustedes puedan ver el equipo, pues obviamente en pantalla, los que tengan la oportunidad de tenerlo en la mano, de practicar un poco con sus equipos. Y cualquier duda que tengan, como les expresaba, ya se las estaremos respondiendo a través del chat. Los dejo y quedamos muy pendientes. Recuerden realizar la inscripción al finalizar la charla práctica para que puedan quedar registrados y se les pueda dar ya todo el tema de la certificación. Recuerden, mi nombre es Liliana Serna, soy gerente de cuenta de proyectos y soluciones industriales ProSoin SAS y fue un placer haberles brindado esta información. Que tengan un excelente día.